Bien, sean nuevamente bienvenidos a su canal Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial. Seguimos con el curso de Instrumentación Industrial. Estamos en el tema de actuadores y el día de hoy vamos a ver válvulas de control y criterios de selección. Bien, lo que vamos a observar en este curso, en esta parte de actuadores, es los criterios más importantes para poder verificar cuáles son los tipos de válvulas y cuáles son los actuadores que se necesitan para poder moverlas, para poder hacer las opciones de abrir y cerrar, y cuáles son los tipos de válvulas que tenemos en el mercado. Bien, continuamos. Primero que nada, debemos de definir las cuestiones de la válvula. ¿Qué cosa es una válvula de control? Bien, la válvula de control en sí es uno de los actuadores más importantes que tenemos en la industria, pues juega el papel más importante, en este caso, después del controlador, claramente, para poder modificar la variable del proceso. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Recuerden que al igual que el sensor, todo actuador entra en contacto directo con la variable del proceso. La diferencia radica en que el sensor únicamente muestrea o mide esas variables y ésta es capaz de modificar sus características. Entonces nosotros cuando hablamos de válvulas de control normalmente vamos a hablar de flujo de fluidos. En este caso fluidos que pueden ser de tipo compresible o fluidos que pueden ser de tipo incompresible. Esto nos hace pensar que hay dos tipos de caudales, un caudal volumétrico y un caudal másico. Entonces, estos valores podemos variarlos de acuerdo a la forma en la que vamos variando tanto el caudal y la presión. Entonces, de alguna manera mecánica, así lo queremos ver de esta parte, cuando tenemos una tubería, podemos decir que esta válvula de control se comporta básicamente como un orificio de área variable dentro de la tubería para poder regular, en este caso, el flujo de ese fluido. Entonces, este elemento que alcanzamos a observar del lado izquierdo, pues se trata de un ejemplo básico de una válvula de control. Dicha válvula de control está complementada por dos partes, un cuerpo y un actuador. Más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de actuadores y los cuerpos de la válvula de control. Actualmente, si nosotros comparamos los actuadores neumáticos, hidráulicos y de tipo eléctrico, pues nos vamos a dar cuenta que aproximadamente en todos los lazos de control en la industria del proceso, las válvulas ocupan un 80%, ¿verdad? En este caso, de todos los actuadores que hay como elementos finales de control. Entonces, nosotros necesitamos una manera de modelar matemáticamente cuál es el comportamiento de una válvula. Entonces, si nosotros indagamos en la teoría de control, nos dice que estos tienen una respuesta dinámica. Dicha respuesta dinámica es dependiente directamente de la velocidad que se tenga del control del caudal. Entonces, cuando la válvula es de tamaño pequeño, en este caso, se comporta como con una dinámica de primer orden, ¿sí? Hay que recordar que dentro de las ecuaciones diferenciales tenemos órdenes de ecuaciones. Entonces, cuando una válvula es relativamente pequeña, pues se comporta de una manera lineal. Sin embargo, cuando la válvula crece, cuando tenemos diámetros por encima de las 4, 6, 8 pulgadas de diámetro interno, en este caso de la válvula, pues ya estas ya se comportan de una manera diferente, porque ya depende de esa cantidad de caudal y los aditamentos que tenga de forma mecánica. Más adelante vamos a ver que esos internos de la válvula se les conoce como trim. Y en este caso, cuando la válvula es de ese tamaño, pues ya se considera como una salida de segundo orden. Y la respuesta dinámica de segundo orden es muy diferente, ¿verdad? Por el comportamiento que tiene dentro del lazo de control. Bien, las válvulas, en este caso, como habíamos dicho, controlan lo que es flujo másico, controlan también flujo volumétrico, y en este caso toda válvula, al ser un aditamento de tipo hidráulico, pues se rige por el teorema de Bernoulli. Este teorema de Bernoulli nos describe que la cantidad de caudal que yo tenga dentro de una válvula de control o dentro de un orificio va a ser igual a un valor de C,
que es la constante de condiciones de flujo, que va a depender en este caso del fluido que nosotros estemos trabajando. A va a representar la apertura o el área, en este caso, que va a tener la válvula. Hay que recordar que las válvulas de control, a diferencia de otras válvulas, pueden regular ese caudal, y en este caso va a ser multiplicado por la raíz de la caída de presión a través de la válvula. Entonces, si nosotros observamos los tres tipos de válvulas que tenemos aquí tenemos una válvula, estas son dos válvulas de globo, en este caso, una con accionamiento manual, otra que probablemente tiene una parte de un actuador, y una válvula, en este caso, de tipo autorregulada. Entonces, cualquier válvula, sin importar si es una válvula manual, si es una válvula de control o una válvula autorregulada, va a estar regida por el teorema de Bernoulli. Entonces, toda válvula, aunque esté abierta al 100%, ejerce una caída de presión. Normalmente esas caídas de presión las vamos a conocer con dos puntos, como presión aguas arriba, la cual se va a encontrar en este caso con la presión más alta, y en este caso de aguas abajo, que es la presión más baja. Entonces hay que tomarlo en cuenta porque hay muchas válvulas a las cuales se les da el sentido de flujo. Si las trabajamos de una manera inversa, pues no va a funcionar como nosotros queremos. Hay válvulas que tienen sentido de flujo y otro tipo de válvulas las cuales es indistinto colocar en este caso dentro de la tubería o el lazo de control. Pero es importante mencionar que va a haber una caída de presión, y aunque la válvula esté totalmente abierta y esté dejando pasar la cantidad máxima de fluido, nosotros lo vamos a modificar de acuerdo a las características internas que tiene dicha válvula. Ahora, vamos a hablar específicamente de lo que son las válvulas de control. En este caso, vamos a ver cuáles son las partes constitutivas y cómo se encuentran clasificadas dichas válvulas de control. Para ello vamos a acudir a la figura que tenemos del lado izquierdo. En este lado tenemos una válvula de control, donde acá en la parte inferior, donde tenemos las dos bridas, es el cuerpo de la válvula. El cuerpo de la válvula va a ser aquel que nos va a permitir, en este caso, darle el nombre a la válvula. Cuando escuchamos que decimos válvula de globo, válvula macho, válvula de simple asiento, válvula Saunders, se refiere al cuerpo de la válvula. La parte de arriba es el actuador. Nosotros ya hemos estudiado y hemos analizado que hay tres tipos de actuadores. Los recordamos: el actuador eléctrico, el neumático y el hidráulico. En este caso, el actuador que ustedes alcanzan a observar aquí, pues es un actuador de tipo neumático, al cual le va a entrar una señal de aire de instrumentos o de gas natural o cualquier otro tipo de fluido que va a permitir empujar esto que tenemos acá, que se llama vástago. Este vástago está unido a la parte superior y es el vástago del actuador, y acá abajo tenemos el vástago del cuerpo de la válvula. En el medio, en el conector de vástagos, nosotros conectamos también el disco que nos va a servir como plumilla de indicación. A este va a estar pegado el indicador de posición para notificarnos si se encuentra en una posición totalmente abierta o totalmente cerrada. Las válvulas se pueden clasificar de dos grandes grupos. Las primeras son las válvulas de tipo manual, las cuales ya hemos visto que están actuadas por medios de un volante, y en la parte superior, por lo general, tenemos las válvulas actuadas con energía, que son aquellas que se necesitan para un empuje externo fuera de lo que es la fuerza del ser humano para ser abiertas o cerradas. En ese caso tenemos las válvulas de posicionamiento, las válvulas de bloqueo y las válvulas de alivio. Las válvulas de bloqueo van a ser un grupo de válvulas que, como su nombre lo indica, van a bloquear en este caso el flujo, ya sea másico o volumétrico, dependiendo de las condiciones que nosotros tengamos. Tenemos también las válvulas de alivio, que son normadas por lo que es la ASTM para recipientes o tuberías que están sujetas a presión. Y también tenemos las válvulas de posicionamiento. Dichas válvulas de posicionamiento van a estar trabajadas en dos grandes grupos, que son las válvulas autorreguladas y las válvulas de control. En este caso vamos a hacer énfasis a las válvulas de control y al final de las válvulas autorreguladas.
Ahora, vamos a observar la diferencia o la división entre estos dos tipos de válvulas. Tenemos, de acuerdo al tipo de movimiento que se genera, tenemos dos tipos o dos grandes grupos. El primero de ellos es las válvulas de movimiento lineal y el segundo son las válvulas de movimiento rotativo. Vamos a analizar primero las de movimiento lineal, que se encuentran del lado izquierdo, y luego las de movimiento rotativo. Como su nombre lo indica, de movimiento lineal, que van a seguir el empuje o la retracción en forma de línea recta para abrir o cerrar las válvulas. Tenemos básicamente cuatro grandes grupos. Hay más tipos de válvulas, aquí únicamente estamos señalando unas de ellas. La primera y la más utilizada para el control de los fluidos es la válvula de globo. La válvula de globo se divide en la válvula de globo simple, que puede estar en este caso subdividida en las de simple asiento, doble asiento o la de estanqueidad. También tenemos las válvulas de ángulo, que también son utilizadas con un movimiento lineal para desviar los flujos y tratar de minimizar turbulencias, y las válvulas de 3 vías, también llamadas válvulas mezcladoras. Por el otro lado también tenemos las válvulas pinch, que también son llamadas válvulas de pellizco, que más adelante vamos a ver cuál es la función que tienen específica. Las válvulas de diafragma, que se utilizan también, conocidas como válvulas Saunders, que se utilizan para ciertos líquidos pastosos. Y también tenemos las válvulas de compuerta, que también son comúnmente llamadas válvulas de corte. Por el otro lado, las válvulas de movimiento rotativo son aquellas válvulas que se van a mover, en este caso, de forma, más valiendo la redundancia, de forma rotativa, o sea, de forma circular, para abrir o cerrar. En este caso puede ser parcialmente abierto o totalmente abierto. Tenemos básicamente estos tipos. Primero tenemos las válvulas de mariposa. Esas son las más comunes dentro de las válvulas de movimiento rotativo. Tenemos básicamente tres tipos grandes, que son las alineadas, las excéntricas y las de vaivén. Cada una de ellas son mariposa, pero tienen características específicas al proceso. Por otro lado, también tenemos las válvulas de bola. Estas son válvulas que a veces la gente confunde con las válvulas de globo. Son dos cosas muy diferentes. La válvula de bola tiene una esfera en la parte interna, y la válvula de globo, el obturador es la que tiene la forma esférica, pero no el cuerpo. Entonces algunos se confunden al decir válvula de globo o válvula de bola. Dentro de las válvulas de bola tenemos las de tipo segmentada, las de tipo macho y las binotch, que son un tipo de válvulas muy utilizadas para cierto control de fluido. Y por último tenemos las válvulas de obturador excéntrico, que también se utilizan en el control de fluidos. Vamos a ver primero las válvulas de movimiento lineal. Vamos a iniciar con la válvula de globo. En este caso, la válvula de globo es una de las mejores válvulas de control que vamos a encontrar dentro de los procesos, y su nombre reside de acuerdo a la forma del obturador, que es parecido a un globo, es parecido a esférico, pero el cuerpo, si ustedes se fijan, es muy diferente, porque esta es de movimiento lineal. Aquí se puede observar el vástago con esto que se llama obturador o plug, y estas partes de abajo son los asientos. Este tipo de válvula, en este caso, cierra cuando nosotros tenemos el obturador y se asienta directamente en estos dos puntos de apoyo, que se llama asiento de la válvula. Entonces esta, por su posición, puede estar normalmente abierta o normalmente cerrada, y es una de las válvulas que tiene poca caída de presión y más eficientes para el fluido que es de tipo limpio. Normalmente esta válvula presenta problemas con fluidos que tienen sólidos de suspensión debido a la característica mecánica. Por la parte superior podemos observar lo que es el símbolo normalizado de una válvula de globo. En este caso hay de tres tipos: de simple asiento. Este corte que vemos aquí de esta válvula es de simple asiento. Tenemos de doble asiento, que las cuales tienen la ventaja de que el actuador, al tener doble asiento, se necesite menos fuerza para poder abrir o cerrar, pero el problema es que no cierra totalmente. Y las de obturador equilibrado también ayudan a vencer el problema de las válvulas de doble asiento, pero en este caso también tiene problemas internos con la parte de los asientos. Pero la ventaja más grande que tenemos aquí es que el actuador puede ser más pequeño.
Vamos a ver otro tipo de válvula. Esta es la misma, una válvula de globo, pero quiero que observen acá, a diferencia de esta, donde tenemos el obturador listo o conectado o cerrado directamente entre los asientos de la válvula, en la válvula de globo ahora le hemos puesto una jaula. Esta jaula, si ustedes observan, es el mismo corte, es el mismo obturador, pero ahora se sienta sobre una jaula. Esta jaula en este caso es muy útil, en este caso, porque cuando nosotros manejamos fluidos que trabajan a una presión un poquito más alta y presentan vibraciones dentro de la tubería debido a esa presión, este tipo de válvulas permite en este caso regular de una manera más segura el tipo de caudal que nosotros estamos trabajando. Entonces esta jaula las podemos observar en la parte inferior. Hay básicamente tres tipos de jaula. Hay que recordar que el obturador se asienta aquí, adentro de aquí se asienta el obturador y permiten manejar en este caso diferentes tipos de caudales. Normalmente nos encontramos con muchos instrumentistas que apenas vienen comenzando, que piensan que la salida que debe de tener una válvula de este tipo pues siempre va a ser proporcional, ¿verdad? Si yo le abro a 25% de la carrera, tendrá que abrirse o desfogar al 25, del 50 al 50 y el 75 al 75 y 100 a 100. Sin embargo, yo puedo modificar esas características, ¿sí? Si nosotros vamos a verlo por aquí, vamos a poner opciones del puntero. Tenemos tres tipos de jaulas que nos permiten regular el caudal. Vamos a ver la primera dice que es apertura rápida. Observen que en la parte central aquí tienen una forma geométrica diferente a la lineal y diferente a la igual porcentaje o también llamada isoporcentual. Entonces, ¿cómo es una de apertura rápida? ¿Sí? Vamos a dibujar un pequeño diagrama donde nosotros vamos a observar cuánto es la carrera de la válvula y cuánto es lo que va a abrir. Entonces una apertura rápida nos dice que con poquita carrera que yo tenga de la válvula, esta debe de abrir un caudal muy grande. Entonces la forma de salida de apertura rápida pues se ve más o menos así. Con poquito caudal yo puedo aumentar con poquita carrera yo puedo aumentar la característica de capacidad de flujo. Tenemos ahora las de tipo lineal. Las de tipo lineal, como su nombre lo indica, pues van a ser válvulas que van a responder de manera proporcional, haciendo una línea recta. De tal manera que cuando yo tengo un punto del 100%, pues corresponde a esto. Cuando yo tengo un punto del 50%, pues el 50% de ese flujo será proporcional al 50% de la carrera. Y por último tenemos las válvulas isoporcentuales. La forma de salida de una válvula isoporcentual pues es diferente a la de apertura rápida. Básicamente es como si fuera una pequeña parábola exponencial que conforme yo vaya aperturando, pues esta va a empezar a abrir, hasta que llegue el punto en que esta va a aumentar el caudal. Entonces, así serían las formas de salida de apertura rápida, así, de apertura lineal y de apertura isoporcentual o de igual porcentaje. Yo puedo modificar la característica de caudal de estos dependiendo de dos factores. Número uno, del tipo de jaula. Como pueden observar, aquí está la forma de, en este caso, la jaula, para que yo pueda obtener una salida de apertura rápida, salida lineal o salida isoporcentual, o inclusive el mismo obturador me permite a mí también modificar la característica del caudal. A eso se le llama modificación de característica del caudal inherente. Como es un tema muy importante que tenemos que abordarlo de una manera más profunda, lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora vemos la válvula de ángulo. La válvula de ángulo en este caso trabaja de una forma perpendicular al flujo de entrada. Esto permite hacer una desviación en el flujo, pero sin excesivas turbulencias. Las válvulas de tipo lineal, aquí tenemos el
la simbología de una válvula de tipo lineal. Ahora lo que nosotros vamos a observar son las ventajas que tiene este tipo de válvulas. Aparte de desviar el flujo y que también se tiene un movimiento lineal, evita las turbulencias, y este fluido en este caso se adecua cuando tenemos pequeñas cantidades de sólidos de suspensión. Esto es muy diferente a la válvula de globo normal, porque en este caso esas caídas de presión abruptas por cambiar de flujo y dirección pues evitan que se puedan atascar, a diferencia de la válvula de globo, que el flujo va a tratar de ser lineal y va a tratar de responderse de manera laminar. Ahora, estas válvulas, ¿dónde se utilizan? Bueno, pues comúnmente se utilizan como alimentación de agua hacia un sistema de calderas. También se utilizan en sistemas que tienen que ver con calentadores de hornos eléctricos, o un calentamiento por gas. También se utilizan en este caso como válvulas que trabajen con un codo para yo poder desviar el flujo. Entonces la válvula de ángulo tiene esas características que me permiten a mí colocarla dentro del proceso. Tenemos ahora, en el lado derecho les mostramos lo que es una válvula de 3 vías. La válvula de 3 vías es llamada así porque tiene 3 tomas, como pueden observar, miren, 1, 2 y 3, y también es llamada válvula mezcladora. Las válvulas mezcladoras o de 3 vías pueden tener diferentes tipos de actuadores. En este caso quiero que observen que es una válvula de 3 vías. Aquí tenemos las vías de la válvula 1, 2 y 3, y acá tenemos un actuador neumático y un posicionador. Como le está entrando el aire por la parte de arriba a esta válvula, pues significa en este caso que la válvula va a estar normalmente abierta y necesita aire para poder cerrar, o sea que baja el vástago y cierra el asiento de la válvula, lo cual permite trabajar con dos fluidos diferentes y obtener uno solo, o desviar uno de los fluidos. Por lo tanto, estas son válvulas también llamadas de 3 vías, y se pueden utilizar para sistemas de combinación como lo son intercambiadores de calor. También podemos utilizarlo en sistemas de refrigeración o sistemas de control de temperatura en general. Estas válvulas puede haber también de tipo rotativa, pero normalmente son de movimiento lineal, y en algunos casos, dependiendo de la instalación, pueden ser automáticas o pueden ser manuales. Válvula pinch. La válvula pinch es un tipo de válvula que también se le llama como válvula de pellizco. Si ustedes observan, en la válvula pinch interna no tiene partes mecánicas sólidas. Si observan, tienen unas pequeñas membranas, ¿sí?, que esto posibilita o facilita el trabajar con sólidos de suspensión. Muchas de estas válvulas pinch se encuentran en algunas industrias, como las industrias que tienen que ver con cremas, que tienen que ver con líquidos pastosos, inclusive el aceite pesado. En la industria oil and gas se utilizan este tipo de válvulas, el aceite extra pesado, para evitar que se pegue o para evitar que haya problemas de contacto con las partes internas y se llegue a atascar la válvula. Pues estas válvulas, al tener membranas y ser flexibles, son la mejor opción que nosotros tenemos para regular ese caudal. Y como lo dice aquí, está hecha para líquidos pastosos y partículas sólidas de suspensión. Otro tipo de válvulas que también se utilizan mucho aquí en la industria son las válvulas de diafragma, que también se utilizan válvulas de tipo Saunders. Como podemos observar, acá en la parte de abajo vienen varios diafragmas, y la principal ventaja que tiene una válvula de tipo Saunders es que esta membrana, al ser flexible, permite en este caso trabajar con menos fuerza, a diferencia de la válvula pinch, porque la válvula pinch se hacen dos tipos de fuerzas. Miren, observen, tenemos, lo voy a colocar aquí para que ustedes lo puedan ver, una fuerza en la cual nosotros tiene que desplazar hacia arriba, ¿sí?, y otra fuerza en la que tiene que desplazar hacia abajo. Por eso es que se le llama de pellizco, y necesitan en este caso no de dos actuadores, pero de un sistema mecánico que permita en este caso cerrar manualmente o automáticamente, a través de estar haciendo una parte interna o un pellizco al flujo, para que éste pueda fluir o se pueda quedar inmóvil.
Las válvulas de diafragma o de tipo Saunders también son utilizadas para mayores cantidades de sólidos de suspensión dentro del fluido. La válvula de diafragma, como pueden observar, tiene esto que son diafragmas flexibles de hechos de caucho. A través de un asiento de la válvula y de un plato nosotros podemos cerrar o abrir los caudales de esta válvula de diafragma. Ahora vamos a ver la válvula de tipo aguja. Las válvulas de aguja normalmente son válvulas pequeñas, no son válvulas muy grandes en el proceso, y son válvulas que reciben su nombre debido, como pueden ver aquí en este corte axial, a que el vástago que abre o cierra la válvula pues básicamente termina en una punta, como si fuera una aguja. En este caso por eso recibe el nombre de válvula de aguja. Y fíjense bien, a pesar de que nosotros hagamos girar en este caso el actuador manual, pues el movimiento lo sigue de forma lineal. Entonces no nos confundamos, porque van a decir, bueno, pero hace ratos todos se movían de manera directa y a esta le tengo que girar. Pues sí, efectivamente, ustedes tendrán que girar esta parte, pero el movimiento del vástago de esta válvula pues es de forma lineal. Las válvulas de aguja normalmente son utilizadas para regular flujos, y flujos que sean de preferencia pequeños. Nosotros en el área de instrumentación utilizamos mucho este tipo de válvulas para poder regular la cantidad de caudal de aire, de agua o de aceite de manera precisa. Son unas válvulas muy finas, nosotros les llamamos válvulas de ajuste fino, que básicamente sirven para regular esas pequeñas cantidades de caudal y hacer los valores precisos. Por la parte de arriba tenemos la simbología de lo que es una válvula de aguja. Ahora vamos a pasar a ver las válvulas de movimiento rotativo. Las válvulas de movimiento rotativo iniciamos con las de tipo mariposa. Acá tenemos una imagen de lo que es una válvula de tipo mariposa, y básicamente está conformada por un anillo cilíndrico que nosotros lo conocemos como oblea, y básicamente es un disco circular en el cual va a cambiar la posición para que esté totalmente abierta o totalmente cerrada en un ángulo de 90 grados. Quiere decir que esta válvula pues tiene un cuerpo muy pequeño, y en este caso el disco y la parte del anillo central le permite abrir o cerrar la válvula. Ahora, muchas personas o muchas instalaciones utilizan las válvulas de mariposa como si fueran válvulas de control, y esto es un error muy grande. Básicamente este tipo de válvulas de control está hecha para una forma de actuación todo o nada, es decir, únicamente para abrir o cerrar. Algunos pueden regular el flujo de forma manual, y efectivamente sí está bien, pueden regular el flujo, pero no son válvulas que estén dedicadas específicamente para hacer una regulación de flujo, debido a sus características mecánicas y poca estabilidad, y también como tiene esta parte interna puede generar flujo turbulento. Entonces, si traemos un flujo laminar y al chocar con el disco y toda esta parte, se puede generar un flujo muy turbulento. Bien, las válvulas de bola es otro tipo de válvulas de movimiento rotativo. Como pueden observar, en la parte inferior viene la bola. Como pueden ver, del lado derecho la bola está totalmente cerrada, y del lado izquierdo la bola se encuentra semiabierta. Estas válvulas también algunos las ocupan como regulador de flujo. Sin embargo, no son válvulas que estén adaptadas para básicamente regular ciertas cantidades de flujo. Pero la válvula de bola normal o válvula de esfera no nos sirve para esas regulaciones. Normalmente la vamos a colocar como un sistema todo o nada, on-off. Entonces esta válvula, debido a sus características geométricas, no permite regular correctamente, porque queda entrampado cierta cantidad de este material que se esté regulando, y cuando abre se libera de una manera muy brusca, pudiendo generar oscilaciones dentro de ese caudal, y que se pueden interpretar como ajustes que se tenga que hacer dentro del controlador. Entonces, ¿cuál es la mejora de las válvulas de bola? Bueno, si yo quiero utilizar una válvula de tipo esférica para regular caudal, pues puedo optar por una válvula de bola tipo segmentada. Estas válvulas de bola segmentada, como pueden observar, la apertura ya no es totalmente circular, sino ya tiene una pequeña hendidura cónica
que le permite en este caso cerrar completamente o abrir. Esta válvula sí se puede utilizar para regular flujo, pero básicamente su servicio es para lo que tenemos acá, con un control on-off. Sin embargo, si nosotros le metemos un actuador a este tipo de válvulas, pues podemos abrir o cerrar parcialmente, pero la característica de caudal no va a ser controlable. Entonces nosotros lo que necesitamos es trabajarla con un sistema totalmente abierto o cerrado, o trabajarlo como un sistema manual, pero de apertura o cierre de un flujo de fluido. Si nosotros queremos realmente hacer un control con una válvula de tipo bola, pues tenemos que recurrir a la válvula V-Notch. Como pueden observar del lado derecho, aquí tenemos el cuerpo de la válvula, aquí tenemos un actuador que es de tipo neumático, y acá tenemos la entrada con el suministro de aire neumático. Puede trabajarse normalmente con aire de instrumentos, no es recomendable para trabajarse con gas natural, pero existen algunas adecuaciones de materiales que permiten hacer el trabajo en cada uno de ellos. Entonces la válvula V-Notch recibe su nombre V específicamente porque tienen unas hendiduras parecidas a una letra V, y en este caso estas válvulas al tener esa forma diferente en la esfera, pues permiten hacer una regulación un poquito más precisa que las válvulas segmentadas, y el actuador normalmente es un poquito más pequeño porque esa forma geométrica ayuda a liberar completamente o cerrar completamente el caudal. Estas son adecuadas, como dice por ahí, para el control de fluidos que son de tipo erosivos o viscosos, debido a que su característica esférica y su forma de hendidura pues hace que no se atore, a diferencia de una válvula de globo o cualquier otro tipo de válvula que se atore internamente y que pasen de forma directa. Ahora, esta se puede utilizar en fibras, se puede utilizar en lodos, en crudo también se puede utilizar, y produce ese efecto cortante debido a las partes geométricas que tiene. Sin embargo, pues básicamente este tipo de válvula pues presenta un inconveniente, y uno de ellos es que no es buena para elevadas caídas de presión, ya que requiere actuadores muy grandes. Entonces cuando tenemos presiones muy altas para poder regular el movimiento de estas esferas, necesitamos actuadores muy grandes y a veces no se justifica. Por lo tanto, las válvulas V-Notch están relacionadas para servicios inferiores a los 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, salvo algunas excepciones donde se fabriquen más grandes, pero en consecuencia el actuador tendrá que ser también más grande. Si ustedes observan aquí, van a decir, bueno, pues este actuador está viajando de izquierda a derecha, ¿cómo le hace entonces para poder actuar para que abra y cierre de manera circular? Bueno, pues aquí en este actuador tenemos un pistón, y a través de un sistema piñón y cremallera transferimos un movimiento lineal a un movimiento rotativo. Es decir, en este caso, si nosotros colocamos una salida, ¿sí?, así, como si fuera un cilindro, como los que vimos en el tema pasado, pues este cilindro va a ser un movimiento lineal. Sin embargo, aquí en la parte interna se adapta a través de un elemento que se llama piñón, y ya el piñón es el que genera el movimiento de tipo rotativo, ¿sí? Así sería el comportamiento de una válvula V-Notch. Ahora, otro tipo o otra variante de las válvulas de globo que se trabajan aquí, estamos hablando con válvulas de bola, son las válvulas de bola tipo macho. A diferencia de las otras, que eran unas válvulas donde el obturador o la parte interna era una esfera, pues las válvulas de macho no son esfera. Las válvulas de macho son un cilindro, como pueden observar aquí, en el cual también tiene un giro. Aquí está el giro se produce en la parte de aquí arriba con el actuador, y nosotros podemos cerrar o abrir completamente estas válvulas. Las válvulas de macho tienen su mayor función en abrir o cerrar, en este caso algún paso de alguna tubería, pero el hecho de que ya tenga un tipo cilindro para regular, pues básicamente el control que se ejerce es todo o nada, y está
este tipo de válvulas está diseñado tanto para trabajar con líquidos como gases, y normalmente sí se puede utilizar para regular el caudal. La geometría nos hace pensar, si se fijan aquí, que es muy parecida a una válvula de jaula. En este caso, ¿se acuerdan las válvulas de globo que vimos? Bueno, esta es la jaula de una válvula de globo. Entonces, por lo tanto, sí son buenas para tratar de regular lo que son caudal, tanto caudal volumétrico como caudal másico. Entonces, estas válvulas cuando están en servicio generan grandes caídas de presión cuando estamos abriendo o cerrando de manera manual, pero este tipo de válvulas también son utilizadas para sólidos de suspensión, y los actuadores, debido a este tipo de estructura mecánica, pues no suelen ser tan grandes. Para que quede mayormente conceptualizado esta parte de las válvulas de movimiento lineal y válvulas de movimiento rotativo, los invito a que dentro del canal vean los videos de válvulas de movimiento lineal. Son unas animaciones que tenemos en 3D para que ustedes vean el comportamiento de estas válvulas. Son 3 videos. En el primero es la animación con válvulas en 3D de movimiento lineal. La segunda son también válvulas de movimiento rotativo, toda la acción en 3D. Y el tercer video son válvulas especiales, son válvulas que son llamadas válvulas de servicio, válvulas autorreguladas, válvulas PCB, que vamos a ver más adelante. Entonces los invito para que en el canal puedan ver los 3 videos, pero principalmente que puedan ver el de movimiento lineal y válvulas de movimiento rotativo. Ahora pasamos a el concepto matemático de cómo vamos a modelar una válvula de control. Entonces nosotros dividimos la válvula en 2 grandes grupos. El primer grupo que vamos a tener es en este caso el cuerpo de la válvula y el actuador del mismo. En este caso, nosotros, como la señal que proviene del controlador es la que nosotros vamos a inyectar a la válvula, es necesario primero analizar el actuador. Este actuador va a ser el que va a permitir hacer el movimiento lineal o el movimiento rotativo para poder posicionar la válvula, para darle una posición y que ésta en consecuencia actúe con la regulación del caudal. En este caso, los actuadores, sin importar si son eléctricos, hidráulicos o neumáticos, pues van a ejercer una acción de control sobre ese vástago, y este a su vez va conectado al obturador y va a permitir la regulación del caudal. Ahora, el cuerpo de estas válvulas se encuentran ligados a un vástago. Ese vástago es el vástago inferior o el vástago del cuerpo, que va a estar en contacto con un obturador, que va a ser el que va a permitir abrir o cerrar el caudal de esa válvula. Entonces nosotros podemos modelar matemáticamente una válvula como un sistema de 2 bloques conectados en serie, donde tenemos una señal de control de entrada, el actuador, el desplazamiento de la válvula, o en este caso el desplazamiento que viene estando pegado al vástago de la válvula, y la regulación del flujo a través del cuerpo va a ser el producto final, el caudal volumétrico o caudal másico que va a tener esta válvula de control. Entonces, esas especificaciones de esa válvula yo las voy a encontrar de acuerdo a las características mecánicas del cuerpo. Las partes internas de la válvula deben de ser dimensionadas de una manera correcta para que podamos tener la cantidad de flujo que realmente necesitamos, y va a depender mucho del fluido. Si ustedes recuerdan la primera ecuación que vimos para las válvulas, depende de la constante que tenga del fluido. Ahora, para especificar una válvula a nivel ingeniería se necesita conocer los siguientes puntos. Número 1, el cuerpo y los internos de la válvula. A los internos de la válvula se refiere a todos aquellos materiales que componen el cuerpo de la válvula, o sea, todo lo que nosotros no alcanzamos a observar de la válvula, pero que se encuentra en la parte interna. Entonces a eso se les llama trim
o internos de la válvula. Repito, cuando alguien nos pide revisar el trim de la válvula o los internos de la válvula, pues se refiere básicamente a toda la parte mecánica, desde el tipo de material, la serie. Normalmente las válvulas están hechas de acero al carbón, pero cuando tenemos fluidos que son muy corrosivos, podemos utilizar aleaciones de acero inoxidable o carburo de tungsteno. También de acuerdo a las normas ASTM y las normas API, que son para servicio en el área petrolera, necesitamos indicar también ese tipo de materiales. Por ejemplo, el acero 314 o 316, que son los mayormente utilizados, aceros al carbón. A esa parte de yo regular el flujo se le llama dimensionamiento, y tengo que tomarlo en cuenta porque cada fabricante en la parte interna mecánica crea sus propias ecuaciones de acuerdo a los cuerpos y a los tamaños de la válvula, para que yo como ingeniero sepa dimensionar la cantidad de caudal que voy a trabajar. Entonces eso permite a mí obtener una visión más clara de la característica de flujo que yo necesito para el proceso. En el punto número 2 tenemos el tipo de actuador. Ya vimos que hay básicamente 3 tipos de actuadores, pero dentro de la industria los más usuales son los actuadores neumáticos, a los que les llega una señal de 3 a 15 psi o de 6 a 30 psi, y también los actuadores eléctricos y de pistón. Los hidráulicos son utilizados únicamente para controlar caudales muy grandes, lo cual es un poquito inusual debido a las características del cuerpo de la válvula. El número 3 se refiere a los accesorios que yo necesito para poder asegurar que esta válvula trabaje de manera correcta. Entonces los accesorios que tenemos, por ejemplo, si el controlador es electrónico, pues necesito un convertidor corriente-presión o voltaje-presión, dependiendo del controlador. Hay controladores que ya nos entregan esa salida en un protocolo hard de 420 mA o algún protocolo digital. También necesitamos un volante de accionamiento manual. Esto es vital debido a que en muchas ocasiones las válvulas se conectan en un bypass o pueden fallar. Entonces nosotros necesitamos que el operador pueda hacer un movimiento de forma manual, y para ello es necesario un volante de posicionamiento. También necesitamos otro elemento que se llama posicionador. El posicionador a veces es confundido con el actuador, y muchos dicen, no, pues es que le da una posición a la válvula, pero efectivamente sí le da una posición a la válvula, pero la principal diferencia entre un actuador y un posicionador es que el actuador es quien imprime la fuerza para poder mover el vástago de la válvula o mover la parte rotativa, si es una válvula de esa clasificación, y el posicionador únicamente se encarga de verificar que corresponda a la señal del controlador el movimiento del vástago. Entonces, si no es así, corrige a través de imprimir una pequeña fuerza mecánica para asegurar que ese valor sea el adecuado. Bien, ahora presentamos básicamente algo que deben de aprender y no deben de olvidar como estudiantes de instrumentación, que son las partes internas de una válvula. Tenemos del lado central el ejemplo de una válvula que no tiene posicionador, únicamente tiene el cuerpo. Aquí nos indica la flecha, si ustedes observan, hacia dónde va el flujo. Aquí tenemos la placa característica y acá tenemos el actuador neumático. Del lado izquierdo tenemos una representación de un dibujo, y del lado derecho ya tenemos el corte mecánico del ejemplo de una válvula. Vamos a observar primero del lado izquierdo y luego del lado derecho. Primeramente vamos a dividirlo esto en una sola pieza. Todo esto que tenemos aquí hasta donde está aquí lo que es el yugo de la válvula es un solo cuerpo, y eso es el actuador, y de aquí hacia abajo donde está la tapa, o también llamada bonete de la válvula, pues nosotros tenemos la parte inferior, que es el cuerpo de la válvula. Ahora vamos a analizarlo de una manera más directa. Observen,
En la parte de arriba tenemos el cabezal, que se le conoce a la parte interna donde nosotros alojamos el diafragma y los resortes. Si ustedes observan, acá tenemos las tomas de presión, y aquí, que está señalado con un color negro, es el diafragma de la válvula. Este diafragma lo que va a permitir en este caso es subir o bajar con respecto del plato del diafragma para poder, está conectado mecánicamente, o sea, únicamente está arriba del plato de la válvula para poder ejercer una presión y que este diafragma sea lo suficientemente flexible para abrir o cerrar la válvula. En este caso tiene una serie de resortes que lo oprimen para que este regrese a su posición original. Ahora tenemos dos entradas, puede entrar por arriba o puede entrar por abajo el aire. Entonces, si entra por arriba, cuando tenemos un movimiento, lo vamos a señalar aquí. Si entra por la parte de arriba, nosotros vamos a colocar aquí en opciones de puntero. Si entra por aquí, por la parte de arriba, lo que es el aire, pues entonces quiere decir que necesita aire para poder cerrar. Quiere decir que hacia abajo, a este movimiento que tenemos hacia abajo, se le conoce como acción directa. Entonces, si el aire entra, repito, por la parte de arriba y permite bajar, en este caso, el vástago, significa que este es aire, ¿verdad?, para cerrar la válvula. Quiere decir que la válvula está en una posición normalmente abierta, que eso es lo más común, que la válvula se encuentra abierta y que necesite aire para poder cerrarla o para poder regularla. Sin embargo, si el aire llegase a entrar por la parte inferior, ¿sí?, de lo que es toda esta parte interna del actuador neumático, quiere decir que a eso se le llama acción inversa, o sea, el movimiento se va a generar al contrario del movimiento directo, o sea, hacia arriba, y eso quiere decir que la válvula está permanentemente cerrada o normalmente cerrada, y nosotros necesitamos una entrada de aire de 3 a 15 psi para abrirla, o sea, para elevar el vástago. Entonces, esas son las dos configuraciones que tenemos. Recuerden, acción directa es de arriba hacia abajo y acción inversa es de abajo hacia arriba. Ahora, seguimos con esto. En la parte de abajo de los resortes ya encontramos el indicador de posición, que indica únicamente la carrera de la válvula. Normalmente nos indica en porcentajes o nos puede indicar en longitud. Aquí tenemos este que está unido a este plato, se le llama vástago superior o vástago del actuador. Ese se encuentra unido a través de este elemento que tenemos aquí, que se le conoce como conector de vástagos o sándwich. En este caso, el conector de vástagos se le añade justo en el centro una plumilla que es, o un disco, puede ser un disco, puede ser una plumilla, que indica la posición de la válvula. Normalmente se coloca en la parte central del conector de vástagos o el sándwich para indicar la posición correcta de la válvula. Entonces, el conector de vástagos, como su nombre lo indica, va a unir dos vástagos. Entonces, el segundo vástago que une es el vástago inferior, y este vástago inferior que lo estamos señalando aquí es el vástago también conocido como vástago de cuerpo, del cuerpo de la válvula. Ese es el que va a estar pegado a un elemento que tenemos acá abajo que se le llama obturador. Todo esto que tenemos aquí es el obturador. Ya habíamos dicho que el obturador hay de 3 tipos. Recordemos: obturador lineal, obturador de apertura rápida y obturador isoporcentual. Entonces, esto ya es parte del cuerpo de la válvula. Ahora, esto que tenemos aquí, en la parte interna de aquí, se le llama armadura de la válvula. Esto, ¿sí? Esto que tenemos aquí, lo estoy señalando. Esto es la armadura de la válvula. También se le conoce con el nombre de yugo, ¿sí? Armadura o yugo es exactamente lo mismo. Y normalmente está pegada al actuador. Ahora, ¿dónde descansa el yugo de la válvula? Bien, el yugo de la válvula descansa internamente en el bonete de la válvula. ¿Qué cosa es el bonete de la válvula? Bien, el bonete de la válvula es la tapa, ¿sí? Esto que está aquí es la tapa de la válvula, y esto permite
dos cosas. La primera, cerrar o seccionar herméticamente el cuerpo de la válvula y servir como descanso del yugo o la armadura de la válvula. A esto se le llama bonete de la válvula. Entonces, hay un elemento que lo voy a señalar aquí, ¿sí?, que está justamente en la entrada de este vástago, que se le llama empaquetadura. La empaquetadura es una parte importante de las válvulas de control, porque esta empaquetadura permite realizar un sello mecánico entre lo que es la parte del actuador con respecto del bonete y del yugo de la válvula. Esta empaquetadura normalmente puede ser de nylon. Son unos pequeños aros que se colocan en la parte superior que evitan en este caso fugas, ¿sí? Normalmente podemos tener fugas en la válvula por la parte superior, ¿sí? Y las empaquetaduras se encargarán de hacer, como su nombre lo indica, empaquetar, o funcionarán como un sistema en el cual permite sellar mecánicamente esos elementos. Cuando nosotros tenemos muy alta presión o altos niveles de temperatura a manejar en una válvula de control, la empaquetadura puede ser sustituida. Y esa empaquetadura puede ser sustituida también por empaquetadura de grafito, la cual soporta mayor cantidad de presión y mayor cantidad de temperatura. Pero básicamente lo que provee la empaquetadura es un sello hermético para que no exista fuga de fluido, y también aquí pueda deslizarse correctamente el vástago. Algunos en esta parte de la empaquetadura tienen un puerto de lubricación. Aquí se coloca, ¿sí? Es una pequeña valvulita que se coloca aquí, que sirve, como su nombre lo indica, para inyectar en este caso el aceite y permita una lubricación con la parte interna. No todas las válvulas tienen puerto de lubricación, pero algunas que sí lo tienen se necesitan para servicios continuos. Ahora, en la parte interna de este elemento, pues lo que está unido al vástago inferior es el obturador, que ya lo habíamos mencionado. Ahora, ¿dónde descansa el obturador de esta válvula? Bueno, pues descansa en los asientos. Esto que tenemos aquí, que estoy indicando, es el asiento de la válvula. Como habíamos dicho, hay dos tipos de asientos, ¿verdad? Los asientos que son simples y los asientos dobles. Y hay un tercer tipo de asiento que está dentro de la categoría de doble asiento, que se llama asiento de equilibrio o de estanqueidad, que sirve básicamente para reducir el tamaño del actuador. Y toda la parte interna que vemos aquí, esta geometría, toda esta parte mecánica que tenemos aquí, se le conoce como cuerpo de la válvula. En este caso, fíjense bien, esta válvula tiene un nombre muy largo, pero que describe todas las características. Bien, ¿cómo sería el nombre de esta válvula? ¿Sí? El nombre correcto sería una válvula de globo, ¿sí?, de simple asiento. Repetimos porque aquí lo vemos: válvula de globo de simple asiento con actuador neumático a acción directa, ¿sí?, de 3 a 15 psi. Normalmente, ¿cómo sería aquí? La cuestión sería es que si está entrando aire por la parte de arriba, vamos a suponer que entra por la parte de arriba, se encuentra normalmente abierta. Si entra por la parte de abajo, se encuentra normalmente cerrada. Entonces el nombre correcto de esta válvula sería válvula de globo de simple asiento con actuador neumático, acción directa, ¿sí?, y el cuerpo se encuentra normalmente abierto. Bien, esas son las partes constitutivas de una válvula de control. Espero que analicen cada uno de estos puntos, porque en una prueba podemos verificar cuáles son las características de cada uno de ellos. Bien, hay acciones en caso de falla. ¿Qué cosa es la acción en caso de falla? Se refiere a la característica mecánica que tiene la válvula por si existe alguna falla o algún corte de aire o de gas que llegue del controlador. Entonces básicamente a eso se le llama acción de la válvula, y esa acción de la válvula está con respecto a la posición de falla. Tenemos dos tipos de posiciones de acuerdo a la acción de la válvula. El número uno es falla, en este caso
cuando se encuentra por un corte de suministro de aire de instrumentos. En este caso tenemos, como lo habíamos dicho, de dos tipos, y esas fallas se les llaman fallas abre en caso de falla o cierra en caso de falla, reconocidas como fail closed y como fail open. Entonces, ¿cómo configuramos o cómo sabemos que una válvula se encuentra para abrir en caso de falla o cerrar en caso de falla? En este caso, el que va a permitir regresar esa válvula a su posición original va a ser un medio mecánico, o sea, un resorte. Entonces, si nosotros tenemos una válvula a la cual nosotros necesitamos ingresar aire por la parte superior del actuador para que pueda cerrar, en este caso, si llega a fallar y ya no llega a haber el suministro, o sea que aquí, voy a señalarlo, ya no llegue la presión para que pueda bajar este vástago, pues entonces tiene que regresar a su posición original. ¿Quién va a ser el elemento que le va a permitir regresar a su posición original? Pues el resorte. En este caso, si la válvula, ¿sí? Repito, se encuentra normalmente abierta, necesita aire para cerrar. Entonces, quiere decir que la acción que tiene, acción directa de ese actuador, me va a permitir a mí elegir una falla abierta o una falla cerrada. En este caso, si es así, pues en este caso será abre en caso de falla, ¿sí? Si falla la energía eléctrica, va a estar abierta. Sin embargo, si la presión llega a entrar por una parte aparte de abajo, ¿sí? La parte inferior del actuador, pues entonces quiere decir que necesita aire para abrir, quiere decir que su posición es normalmente cerrada, y entonces en este caso la válvula será cierra en caso de falla. ¿Ok? Entonces esas son las dos posiciones, abre en caso de falla y cierra en caso de falla. ¿Cómo los representamos dentro de la simbología? Bueno, pues tenemos dos opciones. Señalamos hacia acá, que indica que va a cerrar en caso de falla, o lo indicamos hacia arriba, que va a abrir en caso de falla. Ahora vamos a analizar lo que es simbología. Normalmente las válvulas en las normas ISA 5.2 nos dan una forma característica de dibujarlas, pero recuerden que también tenemos normas SAMA, que son normas europeas. Entonces no está normalizado. En muchos DTIs que me ha tocado analizar y revisar no se tiene un convenio común de las válvulas, pero aquí vamos a ver los diferentes tipos de configuraciones de cada uno de ellos. Vamos a ver primero las válvulas de proceso. En este caso tenemos una válvula de globo, ahí está el símbolo que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos la válvula de compuerta, que es el símbolo general de una válvula, la válvula de mariposa indicando el giro, una válvula de bola, ¿sí? Muy diferente a una válvula de globo, una válvula de retención o también llamada válvula check, que la vamos a ver en un momento, válvula de aguja y un símbolo sin clasificar. Por el otro lado tenemos válvulas de control. La primera nos indica que se trata de un actuador, ¿sí? Y un posicionador de diafragma. Entonces aquí tenemos actuador neumático, posicionador y válvula de globo. A este se le llama válvula de control con actuador y posicionador de diafragma. Aquí tenemos ahora el símbolo de una válvula de 3 vías con un actuador de diafragma, ¿sí? En este caso también es neumático. Ahora aquí tenemos una válvula reguladora de temperatura. Esta es una válvula que dependiendo de, por ejemplo, un intercambiador de calor o una caldera, cuando se encuentra calibrada a cierta presión, va a abrir o cerrar para mantener constante una temperatura. Acá tenemos un ejemplo de un disco de ruptura que se utiliza para el alivio de presión, y acá tenemos un disco de ruptura con cabezal para romper vacío. Si se encuentra hacia arriba indica que alivia presión y en este caso rompe vacío. Esto es utilizado en algunos recipientes sujetos a presión como son separadores o algunos tanques de almacenamiento para abrir y cerrar. Aquí tenemos más simbología, ¿sí? Aquí tenemos una válvula, el símbolo general, con un actuador por motor, una hidráulica. Aquí tenemos el actuador hidráulico, aquí tenemos un actuador neumático. Todas estas son válvulas de compuerta. Acá tenemos válvulas de globo, normal, neumática,
con actuador por motor eléctrico, actuador hidráulico, válvula de ángulo con un actuador neumático, con actuador eléctrico y un tipo de válvula especial que se llama needle. Acá tenemos las válvulas solenoide. Como habíamos visto ya en temas anteriores, las válvulas solenoide actúan a través de una bobina. Tenemos válvula de 2 vías, válvula de 3 vías y válvulas de 4 vías. Acá tenemos las válvulas de bola, válvulas de plug, y que también se utilizan dentro de movimientos. Lo pueden configurar básicamente como elementos que sean lineales o rotativos. También tenemos válvulas butterfly, que son las válvulas de mariposa. Tenemos acá las válvulas operadas neumáticamente, que toman parte de la señal neumática para abrir o cerrar con su solenoide. Acá tenemos válvulas de diafragma, válvulas check, que indican el sentido del flujo, y una check stop, que también permite cerrar el flujo. Acá tenemos válvulas de seguridad para gases, aquí tenemos, y una válvula de relevo para líquidos. Válvulas de 4 vías, válvulas de 3 vías, válvula pinch, aquí está el símbolo de la válvula pinch. Acá tenemos un medidor, podría ser un manómetro. Acá tenemos un rotámetro. El rotámetro es un sensor que habíamos visto que sirve para medir caudal. Y acá tenemos la placa de orificio. Bien, ahora vamos a observar, de acuerdo a las características de ellos, cuáles son los tipos de válvulas más empleados. Aquí ya hemos hecho una selección de todas las válvulas que vimos, cuáles son las que más se utilizan. Ahora, cada válvula va a estar trabajando de acuerdo a las necesidades del operador. Vamos a ver la primera. Las válvulas de globo presentan un alto costo-relación en base a lo que es el CV. Ahorita vamos a ver qué cosa es el CV y el KB de una válvula, que van a permitir dimensionar correctamente una válvula. Puede haber hasta diámetros de 24 pulgadas, hay diferentes modelos, simple asiento, doble asiento, el de estanqueidad o obturador equilibrado. Dice que son esenciales o necesitan de un tipo especial para aplicaciones de baja temperatura, o también llamadas criogénicas, y también válvulas de vaporización. O sea, nosotros necesitamos hacer aditamentos. En el caso de las criogénicas, elevar en este caso la altura del yugo con respecto o sea, hacer una elevación del bonete con bonete elevado. Y las de vaporización necesitan aletas de radiación, ¿sí?, para tratar de irradiar todo ese calor. Eso lo hace el bonete. Tienen una rangeabilidad de 35.1 y hasta 50.1, lo cual lo hace muy bueno, y tienen amplia variedad de características de flujo. En este caso se refiere a que yo la puedo configurar, como lo vimos visto anteriormente, como una salida lineal, isoporcentual o de apertura rápida. Por otro lado tenemos las válvulas de mariposa. Las válvulas de mariposa hay de muchos diámetros, son unas válvulas muy versátiles y que hay muchas en el mercado, y como habíamos dicho anteriormente, algunas los utilizan como reguladores, aunque la función principal de una válvula de mariposa es un servicio todo o nada. Tienen un bajo costo en relación a su CV. El CV vamos a ver que es una capacidad, como ya hemos dicho, para modelar las válvulas. Presentan una baja pérdida de carga, porque normalmente, si ustedes observan, se pegan directamente a lo que es la tubería y se seleccionan de acuerdo al diámetro interno. Pero presentan problemas dentro de válvulas. Uno de ellos es que son muy susceptibles a la cavitación y a presentar ruido, que eso es algo que se tiene que mitigar, debido a que la cavitación, el ataque químico de una válvula o el ruido son efectos que no deben de tener el sistema de control. Puede haber hasta diámetros de 150 pulgadas y se requiere que los empaques sean totalmente herméticos, a diferencia de la de globo, que en la empaquetadura esos mismos empaques producen trabajar con altas presiones. Esta válvula de mariposa no son buenas trabajando con altas presiones. Las válvulas de globo y las válvulas plug, o también llamadas macho,
tienen una característica de tipo isoporcentual, salvo cuando se tengan secciones especiales, o sea, cuando sean válvulas segmentadas. Estas requieren motores de gran tamaño, es decir, que para poder controlar o para mover este tipo de válvulas se requieren motores eléctricos o actuadores hidráulicos que sean de un tamaño muy grande debido a las características de flujo. Precisan posicionadores, es decir, que yo puedo o debo de tener un posicionador, pero no un posicionador lineal, sino un posicionador rotativo para asegurar la correcta posición del actuador con respecto del cuerpo de la válvula, y presentan rangeabilidades de 50 a 1. Otro tipo de válvula que también son las más empleadas, aquí únicamente hicimos una selección de las más empleadas, son las válvulas tipo Saunders. Como habíamos dicho, las válvulas Saunders son utilizadas para el manejo de fluidos corrosivos o erosivos, por lo tanto su construcción está hecha de acero inoxidable con ciertas aleaciones de níquel y molibdeno, y presentan una construcción simple. Recuerden que las Saunders tienen arriba un diafragma, pero se le llama también válvula de diafragma, y es utilizada para ese tipo de servicios. También los cierres son demasiado herméticos y pues no tienen partes móviles, ¿sí? Directamente. ¿Por qué? Porque lo único que se estira y se contrae es el diafragma. Por otra parte, tiene un rango de presiones muy bajo, no es recomendable para presiones muy altas, y las temperaturas de trabajo tampoco, debido a que como todo el cuerpo no es metal, sino que tiene un diafragma, que el cual es móvil hecho a través de caucho, pues no es recomendable altas temperaturas y altas presiones. Y las rangeabilidades pueden ir desde 3 a 1 hasta 15 a 1. Aquí estamos viendo obturadores de movimiento lineal. Aquí tenemos válvula de globo, simple asiento, doble asiento, equilibrado, una válvula de ángulo, una válvula de 3 vías o también llamada mezcladora, una válvula diversora, una válvula que tiene una jaula, pero que también es de globo. La válvula de compuerta es una válvula muy importante que también se llama válvula de corte, y básicamente funciona como su nombre lo indica, para abrir o cerrar flujo. También tenemos las válvulas en Y, que es un tipo de válvula especial que se utiliza en algunas instalaciones donde se puede tener presencia de algunas bolsas o formaciones y que pueden generar golpes de ariete. También tenemos las válvulas de cuerpo partido, que también parten de lo que son las válvulas de globo y tienen una aplicación especial. Aquí tenemos el ejemplo de la válvula Saunders, y esta válvula de compresión también se le conoce como válvula pinch. Por el otro lado, en la parte inferior, son los actuadores de movimiento circular. Tenemos las de disco excéntrico, que se utilizan para ese flujo, las de obturador excéntrico y cilindro, que giran a través de un solo sentido, y cuando cambia, este no permite el paso contrario, ¿verdad? Por eso este obturador tiene que tener las características adecuadas. También tenemos aquí las válvulas de mariposa, la válvula de bola, la de bola tipo macho, que también se le llama plug, y por último las de orificio ajustable, que es un tipo de válvula especial mecánicamente hablando, pero que presentan desventajas a la hora de colocarlos con ciertos